amigas y amigos de Radio Satélite Visión y Americavisión. Con gran placer, presentamos la franja cultural llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos ya a la franja cultural, la poesía y el cine, el programa que se emite todos los miércoles a través de Radio Satélite Visión y América Visión en el horario que indique la emisora. Les damos la bienvenida a todos ustedes a nombre del equipo de producción de Perú y asimismo a nombre de la gerente general América Santiago. Hoy, como todos los miércoles, tenemos a un invitado. Hoy toca el país de Cuba. Hace mucho tiempo que no veníamos teniendo ya a invitados de la isla. Hoy vamos a tener la presencia de Moisés Mayán Fernández. Él es de Holguín, Cuba, ha nacido en el año 1983. Él es licenciado en Historia, es poeta, narrador y editor egresado del Centro de Formación Literaria de Orello Jorge Cardoso en el año 2003. Moisés ha obtenido bastantes premios en lo que es la parte de la poesía. Por ejemplo, tiene Premio Ciudad del Che 2007 y en el año 2013. Premio Gastón Vaquero en el 2010, ¿no? Premio Mangle Rojo 2017. Premio Calendario 2018. En fin, bueno, tiene una multitud de premios y tiene también algunas publicaciones sobre poesía, también tiene sobre fábulas y, en fin, entre otras cosas. Bueno, nuestro invitado de hoy es Moisés Mayán Fernández de Cuba. Bienvenido, Moisés, ¿cómo estás? Gracias por atender este llamado para hablar acerca de tu arte, de lo que sabes hacer mejor, que es la poesía. ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, mi agradecimiento al programa La Poesía y el Cine por esta invitación, que ha sido, se los digo, una gratísima sorpresa. Muchas gracias, Moisés. Y para dar inicio a este conversatorio, ¿te parece si escuchamos el primer poema titulado La Belleza, en la voz de Moisés Mayán de Cuba? Adelante, estudios. La belleza. Cuando me siento a escribir, dejo siempre afuera la belleza. 7 llaves pongo entre la belleza y yo, pero la belleza aúlla, rasguña la puerta con sus patas delanteras, y así no hay quien escriba, así no hay quien termine un buen verso. Entonces cada una de las 7 cerraduras cruje y salgo a la intemperie, a rastras llevo a la belleza, la encadeno al sicomoro del patio. Quieta, belleza, ¿no te das cuenta que necesito escribir? La amenazo con la fusta, la amenazo con la palabra, que es una fusta simbólica cuyos efectos no son simbólicos, pero la belleza es hembra y tiene sus maneras. La belleza, que no consigue vivir fuera del lenguaje, me seduce, y eso es lo peor que puede pasarle a un poeta. Moisés, nosotros al momento de tu presentación, y también déjame felicitarte por tu hermosa poesía, hemos hecho una breve reseña de acuerdo a tu biodata que producción nos ha entregado, pero sería muy bueno que en esta parte del programa, iniciando la franja cultural, la poesía y el cine, nos hables acerca de quién es Moisés Mayán Fernández. Háblanos un poquito. Mi nombre es Moisés Mayán, cumplí 38 años en víspera del pasado Día Mundial de la Poesía, o sea, el 20 de marzo, y soy cubano. Además de dedicarme de modo, digamos, profesional al ejercicio de la escritura, estudié la carrera de licenciatura en Historia y ahora mismo realizo estudios en maestría en Historia y Cultura.
También, ya esto en la esfera de las aficiones, he incursionado en el ámbito de la criptozoología, publicando numerosos artículos en distintos blogs, en revistas especializadas. También practico agricultura urbana, pesca deportiva y suelo emplear mis mañanas bien temprano en carreras de fondo. Trabajo ocasionalmente en la edición de textos literarios y en la actualidad me desempeño como divulgador del Centro Provincial del Libro de la ciudad donde resido, la ciudad de Holguín, ubicada en la zona nororiental de Cuba. Añadir que desde hace más de un cuarto de siglo practico de manera activa una religión cristiana donde he tenido que asumir los roles de predicador y de líder evangélico. Creo que en esa endeble armazón que suele ser un hombre pueden convivir múltiples criaturas, convivir de una forma armónica, sin fricciones, como es mi caso. La literatura, sin embargo, se ha convertido para mí en un vehículo de expresión del que no puedo pasar de largo, insoslayable, de manera que es precisamente a través de la escritura donde encuentro la mejor y la más completa definición de mi mundo simbólico interior. ¿Cómo es así que vas descubriendo que te gustaba la poesía? ¿Y cómo empiezas a iniciarte, a hacer tus primeros pininos? ¿Lo haces durante la primaria, la secundaria o durante ya tu formación profesional en que descubres que tienes ese talento para escribir poesía? Háblanos un poquito de eso. En el año 2000, exactamente cuando cruzamos año y siglo y milenio de un solo portazo, me inicio en los trajines de la escritura. Noten que no digo de la poesía, pues cuando comencé a asistir al taller literario municipal y me actualicé sobre los postulados estéticos de la poesía actual, fundamentalmente de la poesía cubana, de inmediato me prometí que jamás, bajo ningún concepto, iba a escribir poesía. Nada de eso. La poesía cubana de ese tiempo era demasiado rara, demasiado insustancial y hermética, y eso no era lo que quería yo para mi vida de escritor incipiente. Así que comencé en los dominios de la palabra escrita únicamente como narrador y específicamente escribiendo breves relatos que rara vez alcanzaban las 5 cuartillas. Algunos de estos cuentos eran puramente fantásticos, pero marcaban al filo de mis 17 años una germinal vocación literaria. Ahora, 20 años después, dentro de mis más de 10 libros publicados, ninguno hasta el momento es de narrativa. O sea, no tengo ningún libro de cuentos ni ninguna novela publicada, a pesar de que he escrito 3 novelas y por lo menos 2 libros de cuentos. Casi todos mis textos publicados son de poesía. Digo casi todos porque también he incursionado en el ensayo y en la investigación de carácter histórico. Así que la poesía, esa especie de organismo vivo al que yo renunciaba desde mis primeros pasos en el mundo de la literatura, terminó convirtiéndose en mi principal capacidad de expresión artística, en una amante celosa que apenas deja tiempo para ejercer mis restantes pasiones en el ámbito de la palabra escrita. Fue precisamente la poesía la que terminó colonizando mis horas frente al teclado de un ordenador y también marcando de forma definitiva mis caminos hacia las editoriales, porque el objetivo de cada escritor es convertirse en letra impresa, es que sus creaciones pasen de los fugaces laberintos de la mente a la tinta sobre papel. Una pregunta que realmente tiene sentido de que vengamos analizándolo, evaluándolo, ¿no? Yo creo que es un poco de
dar un punto de vista, tomar un poco de conciencia de lo que está pasando realmente con el lector. A través de la historia, por ejemplo, anteriormente la lectura estaba dentro de la canasta familiar. A menos mi temporada como estudiante, tanto en la primaria como en la secundaria y en la superior, y nos exigían tanto en la escuela a leer, ¿no? Nos daban trabajos en la secundaria, nos daban horas para leer y analizar y presentar tipo sinopsis, ¿no? Y es que leíamos a regañadientes, pero se leía, ¿no? Y lo mismo recuerdo, por ejemplo, yo soy colega tuyo, yo soy historiador, era mucho más obligado. Me acuerdo, en esta parte del programa quiero mandar un saludo para mi maestro Isillo Cueva, hasta Perú, un gran historiador. Este docente historiador, por ejemplo, al mes nos daba 3 libros para leer sobre historia, hacer un análisis, ¿no? Entonces enriquecía tanto nuestro vocabulario y nuestros conocimientos, ¿no?, acerca de la historia del mundo y especialmente del Perú. En esta parte yo quiero preguntarte, tú como historiador, ¿cómo ves al lector? ¿Cómo viene transcurriendo en el tiempo? ¿Cómo ha ido evolucionando o ha ido desarrollando un buen acercamiento a la lectura, o es que se aleja cada vez más y está siendo sustituido de repente por otras plataformas ya digitales o juegos? ¿Cómo ves al lector durante el tiempo, desde tu punto de vista como historiador? Con la apoteosis de la era de la tecnología, el lector también ha evolucionado, no era para menos. La romántica y medieval imagen de un lector hojeando un libro de páginas manuscritas a la luz de una tímida vela ha sido suplantada de golpe y porrazo por el lector que desplaza las yemas de sus dedos por la pantalla de un teléfono móvil. Esa transición brusca no afecta solo al universo del lector, y yo creo que aquí hay algo sumamente importante. Debe también dinamitar el universo de los autores, pero los autores, por lo menos la vasta mayoría de los autores, se niegan a evolucionar, a continuar el proceso de transformación emprendido por el lector. He dicho en varias entrevistas anteriores que quizás nunca antes se ha leído tanto como ahora, en este justo tiempo. Prácticamente toda la información que recibimos está sometida a la dictadura del texto. Leemos los cintillos bajo los noticieros, los subtítulos de las series de Netflix, las indicaciones de una línea de champú, los mensajes de texto, los bocadillos que dejan nuestros amigos en el chat, la carta menú de una cafetería, en fin, es el gran festín de la lectura y los dispositivos electrónicos la han facilitado. Ahora, solo cabría preguntarse ¿de qué tipo de lectura? Pues de la lectura propiamente informativa, y aquí nos estamos refiriendo sobre todo a la lectura como aventura del conocimiento, como progresión del espíritu y del intelecto humano. Esa lectura se extraña. Esa lectura es la que hoy está en franco repliegue. Es esa la que deja vacías las mesas de las bibliotecas. Ahora, el rescate de ese tipo de lectura, del lector de libros, del lector familiarizado con el sonido de la página, del lector que acerca su nariz a la hoja para sentir el aroma de la tinta impresa, como el aroma de los lirios japoneses. Esos lectores, para rescatarlos, comenzaríamos nosotros por un cambio radical y telúrico en la concepción del texto literario. Y ahí tendríamos que trabajar no solo con los lectores, sino con los autores. Esa revolución tiene que comenzar en la mente, en el cerebro, en la estructura ideal del autor, para que entonces acerquen sus libros a un público esquivo, a un lector que sigue leyendo, pero no precisamente los libros. Tú has venido
obteniendo premios que sin duda te motivan para seguir creando poesía, es un motivador, ¿no? Nos alienta a seguir, no asistemos con los bolsillos vacíos, ¿no? Dime, sobre tus premios obtenidos, ¿qué representa para ti un premio? ¿Y cuál de los premios que has obtenido para ti es más importante? ¿Por qué? Últimamente he obtenido más premios de los recomendables. Varios amigos me han escrito para alertarme al respecto. Sin embargo, hay dos premios que yo considero con especial atención y cariño cuando husmeo un poco en mi currículum vitae, sobre todo en los momentos de actualización. Uno de ellos es el premio calendario de la Asociación Hermanos Saiz. Este premio es el galardón más importante que concede Cuba a autores de hasta 35 años. Se entrega cada año en la Feria Internacional del Libro de La Habana, en la Sala Nicolás Guillén, ante un público muy nutrido. Es uno de los pocos premios que no pueden esperar por ti toda la vida, así que tienes que ganarlos antes de determinada edad límite, que en este caso constituyen la frontera de los 35 años. Ese hecho añade presión al proceso natural de crecimiento de cualquier autor. El premio calendario tiene que ganarse antes de los 35 años. Yo lo gané al borde de mis 35 años y para mí constituyó no solo un gran hito en mi joven carrera literaria, sino además era una asignatura vencida, un paso indispensable en mi formación que me permitía proyectarme a nuevas incursiones. Con posterioridad de este premio, en el año 2020 obtuve un reconocimiento para el que no estaba preparado y por lo tanto ni siquiera soñaba con él, no había fabulado con este premio. Mi libro Carga al Machete, publicado en 2019, conquistó uno de los premios de la crítica que otorga el Instituto Cubano del Libro, a lo que son considerados los 10 mejores textos publicados ese año. Como la editorial es el organismo encargado de enviar un libro a este certamen, yo no albergaba ni siquiera una remota idea de que mi libro pudiera estar optando por el premio. La emoción entonces fue muy intensa cuando me revelaron que efectivamente había obtenido el premio de la crítica. Creo que en mi carrera estos dos premios, el premio calendario de la Asociación Hermanos Saiz y el premio de la crítica del Instituto Cubano del Libro, marcan dos momentos descollantes que en el plano de los afectos han significado mucho para mí. Bueno, vamos a escuchar otro de los grandes poemas de Moisés Mayán. Se titula El Eclipse. Adelante, estudios. Eclipse. Conozco torpemente lo que acontece fuera de los márgenes de la página, es decir, no estoy al tanto, ignoro la relación matemática entre el buque cisterna que rasga la niebla de Hormuz y el precio de los hidrocarburos, no estoy informado de las tensiones nucleares ni del flujo migratorio. Conozco, sin embargo, que países como Abisinia, Birmania o Yugoslavia ya no existen, y eso me confunde. ¿Cómo deja de existir un país? La página y la realidad rara vez convergen. Cuando lo hacen, se produce un eclipse. La página se sumerge en la sombra de la realidad, una sombra opresiva que convierte al poema en una luna de sangre. Y tengo miedo, mucho miedo de abrir los ojos y que el país ya no exista. Moisés, yo crecí, por ejemplo, con una idea sobre la poesía, ¿no? Y nosotros solíamos juntarnos con los compañeros de la escuela, con los compañeritos, cuando éramos niños, hasta 13, 14 años te diría, y solíamos ver, por ejemplo, a personas que escribían poesía y nosotros nos cuchicheábamos al oído
y nos reíamos y hablábamos de que está enamorado, ¿no? Teníamos esa idea de que para escribir poesía deberíamos estar enamorados, ¿no? Y incluso yo me acuerdo que le preguntaba a mi madre, que en paz descanse, un beso hasta el cielo para María Eulalia, le decía: mamá, ¿por qué mis hermanos están escribiendo así como poemas, una cosa así? Y la mamá me decía al oído: es que están enamorados. Entonces yo decía que creíamos con los amigos, porque lo comentábamos, que para escribir poesía o para ser un poeta hay que estar enamorados, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar, ¿no? Estas curiosidades. Dime, tú cuando al momento de que estás creando tu poesía, ¿cuál es tu musa inspiradora? ¿En qué está inspirada tu poesía? Mi poesía es un arma y al mismo tiempo una herramienta de trabajo, justo como el machete de nuestros mambises de mediados del siglo XIX. Con la poesía me gano la vida, pues yo puedo decir que soy uno de los pocos autores cubanos que todo lo que hace para ganar dinero está de alguna forma relacionada con mi pasión literaria, con mi mundo simbólico reflejado en la poesía. Y con esa misma poesía que me sirve como sustento económico, conquisto el espacio vital que en mi caso es absolutamente necesario para expresarme como ser humano y también como poeta, pero esencialmente como ser humano. La palabra poeta sigue molestándome como un corsé. La palabra poeta sigue de alguna forma labrando en mi cuerpo marcas y asperezas. Soy sencillamente un hombre que tiene la poesía como expresión, pero creo que entre ese hombre y el poeta hay un abismo, y en ese abismo trato precisamente de utilizar esa arma y herramienta de trabajo que es la poesía. En estos tiempos atípicos, difícil de aceptar, ¿no? Que estemos viviendo esta pandemia tan cruel. Bueno, yo creo que cada vez aumenta más, especialmente acá en Perú va aumentando las muertes en todas las ciudades, de todas las edades, de todas las sociedades, de todos los colores de gente, de verdad. No distingue ni color, ni clase social. Bueno, esta pandemia nos ha encerrado definitivamente y nos ha limitado, por ejemplo, a ustedes, y no solo a ustedes como poetas, sino que a escritores, artistas, por ejemplo, en el rubro del cine, en conciertos, así ya no se puede dar presenciales, ¿no? Entonces, en este tiempo de cuarentena, para muchos artistas, te diré, Moisés, yo creo que ha sido o es o viene siendo uno de los grandes momentos para crear, ¿no? Por ejemplo, hace poco hablaba con un amigo pintor y a la vez que es escultor. Bueno, dice que ha venido desarrollando infinitamente obras, más que en el tiempo normal. Lo mismo con algunos escritores, ¿no? Que se han afincado y han creado más, ¿no? En mi caso también, como cineasta, me he visto en la obligación de reinventarme. Y dime, tú como poeta, en esta cuarentena que se viene viviendo actualmente, ¿cómo vienes desarrollando la narración? Que ese es otro espectáculo, ¿no? Yo hace poco te cuento que adapté el narrador, que está basado en los relatos del peruano, el cuentacuentos peruano, el narrador Manuel Barba, ¿no? Y que ha sido un éxito. Y la narración es muy rica, de verdad, muy rica, y veo que tú lo practicas, ¿no? Y dime, ¿cómo has venido desarrollando paralelamente tanto la narración y la poesía en estos tiempos de cuarentena? Creo que el aislamiento y la pandemia del coronavirus son de alguna forma tópicos obligatorios en toda entrevista. Los poetas soñábamos con algo como el aislamiento hace siglos, porque si ustedes se preguntan qué es un retiro de escritores,
sino un sitio aislado donde podamos oprimir a nuestra imaginación y hacerla producir definitivamente el volumen que necesitamos. Pues la pandemia me dio la posibilidad de llevar a extremos insospechados mi disciplina creativa, que es bastante férrea. No soy yo de los escritores que cree en musas susurrantes. Creo sí en el trabajo duro, en sudar sobre el teclado, en subirme a las mangas de la camisa y pasar horas frente al teclado del ordenador. Así que contar con un tiempo de obligatorio recogimiento vino a consolidar no solo mi obra poética, sino a posibilitarme adelantar un buen trecho en mis estudios sobre religión. Sin embargo, el aislamiento, además de todo esto, me concedió la oportunidad dorada que había estado acariciando durante muchos años de leer algunos clásicos que había postergado una y otra vez por dos cuestiones. Una, porque no contaba con el tiempo necesario, y dos, porque eran muy voluminosos. Recuerdo que durante el aislamiento del pasado año 2020 leí una edición de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky de más de 800 páginas que hasta el momento solo la miraba y me compadecía de mí mismo. Yo también, como muchos de ustedes, soy un hombre ajetreado, lo que significa que mi tiempo de lectura se reduce a la mínima expresión. Y eso para alguien que vive de la palabra, para alguien que ha hecho de la palabra su campo de acción y de trabajo, es fatal. El aislamiento me hizo reencontrarme con el gozo prístino de la lectura. Como anoto cada libro que leo, la cantidad de páginas, el tiempo de lectura empleado con un rigor obsesivo, pude percatarme de que en el año 2020 mis récords de lectura estuvieron alcanzando cifras que hasta ese momento no había podido obtener. Así que la pandemia y sobre todo el aislamiento ha sido en mi caso una suerte de tiempo de crecimiento y de búsqueda de la palabra, no solo escrita, sino también de la palabra que nosotros podemos acceder a ella a través de la lectura. Hablemos de la tecnología, ¿no? Esta pandemia, definitivamente todo es tema de la pandemia. Esta pandemia nos ha obligado a acercarnos brutalmente a la tecnología, ¿no? Los trabajos remotos que hacen los trabajadores públicos desde casa se han visto en obligación en tener que aprender a manejar plataformas como el Zoom y otras plataformas más, ¿no? Para atender a los usuarios, para poder sustentar su trabajo. Yo veo a mi esposa, por ejemplo, que trabaja duramente en este trabajo remoto, y como yo hago los programas, te cuento, son pregrabados, he sentido también cuando he invitado a poetas para entrevistarles, pero los poetas acerca de, te diría, de 40 en adelante, he visto un temor, miedo, y muchas veces han rechazado la entrevista y decían, bueno, yo no manejo el WhatsApp, ¿no? Yo no manejo el Zoom, no sé, no manejo la tecnología, y muchos artistas que yo entrevisto han rechazado la entrevista y que son muy buenos, ¿eh? Y dicen, bueno, no, yo soy aquel artista tradicional y no me gusta la tecnología. Yo veo un cierto rechazo, ¿no? Pero yo creo que con los días, con el pasar del tiempo, se tienen que nivelar. Hoy la tecnología nos ha obligado a ponernos al día por la pandemia misma que nos obliga, ¿no? Y tú, como poeta, ¿cómo ves la tecnología para participar en distintos eventos poéticos en otros países, ¿no? ¿Cómo es que te resulta? En tiempos de no presencialidad, la tecnología es más importante que un Boeing. Lo ha demostrado la pandemia. Solo para ponerles unos pocos ejemplos, este año he participado del Festival Internacional de Poesía de Río Negro en Colombia,
Yo había estado en el año 2019 en el Festival Internacional de Poesía de Medellín, que es uno de los eventos de este tipo, con este carácter, más importantes del mundo. Pero bueno, ahora estuve en el Festival de Poesía de Río Negro, a unos kilómetros de Medellín. Estuve también participando con una conferencia o con una intervención en el programa radial Otros Mundos, que se emite en Madrid cada viernes, en la Semana de Poesía de Milán y en el ciclo de lecturas El infierno está vacío, patrocinado por la Unión Hispano Mundial de Escritores de Costa Rica. Si bien es cierto que nada sustituye el intercambio físico, las plataformas electrónicas han sostenido provechosos encuentros en tiempos donde tristemente esa es la única opción a salvo del contagio. Como explicaba con anterioridad, no he renunciado a ninguna de las invitaciones que me han extendido para participar de eventos virtuales. De hecho, esta modalidad es una de las grandes conquistas del Homo Pandemicus, ese hombre que insiste en aferrarse a la vida en tiempos signados por el coronavirus. Moisés, volvamos al tema de los narradores. Yo descubrí que acá en Perú hay la Asociación de Abuelos y Abuelas Cuentacuentos Peruanos, tribu de narradores. Un saludo para el abuelo cuentacuentos Manuel Barba, el capazote de la narración. Te cuento, Moisés, que me quedé muy impresionado. Bueno, yo vivo en el interior de la capital de Perú, en la provincia de Cajamarca, en la región Cajamarca, ¿no? Y veía que hay un movimiento muy fuerte, no solo en Lima, sino que en Argentina, en Cuba, en todos los países. Y he visto que hacen encuentros de narradores, pero en una forma increíble. Y escucharlos es una maravilla, ¿no? Y yo valoro mucho porque nos están retomando algo histórico, porque antes la historia se venía transmitiendo a través de la narración oral, ¿no? Del abuelo al papá, del papá al hijo y del hijo al nieto, en fin, eso ha sido muy rico. Y como te decía en una parte del programa, yo he tenido la bendición de dirigir el narrador del cuentacuentos peruano Manuel Barba, ¿no? Una historia dulce, ¿verdad? Muy dulce, te invito a que lo veas, seguro que lo va a estar, acaba de ganar un premio ahí en Europa, ¿no? Entonces, yo quiero curiosear, ¿cómo ves la situación de los narradores allá en Cuba? Cuba es un país de poetas, pero hay narradores que pertenecen sin temor a dudas al mapa de la lengua española. Podría mencionar a Alejo Carpentier, Lisandro Otero, Reinaldo Arenas, Guillermo Cabrera Infante y Leonardo Padura, solo por arriesgarme a citar 5 nombres. Sin embargo, la narrativa cubana actual, tal como yo la observo, desde mi punto de vigía, desde mi atalaya de lector, está carente de grandes temas. Y una narrativa carente de grandes temas está en franco deterioro, en riesgo de extinción. Si durante un tiempo la narrativa cubana trató de hacerle el trabajo sucio al periodismo y se fue atiborrando de balseros y prostitutas, ahora mismo vive un proceso de indefinición temática notable. ¿Dónde están los jóvenes novelistas cubanos? Pudiera, sin temor a duda, esbozar algunos nombres. ¿Dónde están los jóvenes cuentistas cubanos? Podría de igual modo arriesgarme a colocar 2 o 3 nombres, pero ojo, porque no sucede así con la poesía, porque los jóvenes poetas cubanos pueden conformar un paisaje muy sólido y muy definido que podría competir en buena lid con los poetas de cualquier país de Latinoamérica e incluso con jóvenes poetas españoles. Yo estoy convencido que el gran abismo que enfrentan ahora mismo los narradores cubanos está en la cuestión temática, sobre qué temas escribir de tal manera que pudiéramos convertir la narrativa cubana en narrativa de calidad atractiva para un lector no solo del ámbito de la lengua española, sino también para un lector que soporte la traición
de la traducción literaria. Cuando los narradores resuelvan esa cuestión, entonces lo demás será solo golpear las teclas y esperar por el éxito definitivo de sus libros. Hablemos de tus publicaciones, ¿no? A ver, descríbenos acerca de tu publicación El factor discriminante. Es un título que me llamó mucho la atención, o sea, por el término factor discriminante, ¿no? Bueno, quisiéramos que nos adelantes o nos expliques a las personas que aún no hemos tenido la suerte de leer esta publicación tuya. El factor discriminante fue precisamente el libro con el que tuve el premio Calendario, del que hablaba ya anteriormente en esta entrevista. Era por entonces mi primer cuaderno unitario, una propuesta donde del primero al último poema yo hablaba contra la discriminación, contra los factores que provocan la discriminación en cualquiera de sus vertientes, no solo de la discriminación de la mujer por el hombre o del blanco sobre el negro o del ario sobre el judío, o sea, discriminaciones puramente raciales y étnicas, sino la discriminación desde las culturas hegemónicas hacia las pequeñas culturas. En fin, como propuesta partía de concepciones muy personales, por eso ubiqué la foto de mi mujer en la cubierta, hasta aspectos mucho más generales y universales que pudieran, como hasta el momento, ampliar el universo de lectores. El texto fue incluido como parte de la bibliografía en algunos posgrados sobre racialidad y cultura y tuvo una excelente acogida de la crítica en los medios. Recuerdo que fue mi primer texto referenciado que apareció en el periódico Granma de mi país. Es un libro del que siempre estaré muy agradecido, uno de esos volúmenes que no hay una semana en el que no lo saque del librero, lo repase un poco y lea algunos de los poemas. El factor discriminante también marcó el gran salto adelante en mi progresión poética. Antes y un después del factor discriminante caracteriza toda mi obra. Lo que escribí antes pertenece a un lirismo asentado en la belleza de la imagen, en la concepción de un lenguaje escogido, finamente montado precisamente en el cuerpo lírico de la poesía cubana, y lo que está después del factor discriminante va sencillamente a la prosa poética con un lenguaje mucho más conversacional, con una poesía de corte social y con el único interés de penetrar directamente en el intelecto del lector. Bien, vamos a hacer un alto y vamos a escuchar otro de los grandes poemas de nuestro invitado de hoy, Moisés Mayán de Cuba, que se titula Máster. Máster. En la alta noche moscovita es Boris Pasternak quien contesta al teléfono. Del otro lado de la línea, Joseph Stalin pregunta, ¿es un maestro Osip Mandelstam? ¿Naufragaría la gran literatura soviética sin Osip Mandelstam? ¿Seguirá vivo aunque muera? Nunca antes hubo una respuesta tan significativa como la de Boris Pasternak. Un voto por la vida. Sí, es un maestro, alguien de quien no deberíamos prescindir. Si en la alta noche de esta ciudad llamaran a preguntar por mí, amigo poeta, ¿qué dirías? Estoy condenado a muerte, ¿verdad? En esta parte del programa tenemos una pregunta que se refiere del acercamiento hacia la poesía a través del cine. Nosotros en el 2019 nos reinventamos, ¿no? Porque en Perú el confinamiento se realiza un 17 de marzo del año 2019 y yo me quedo con un proyecto varado, ¿no? Casi a terminar, que próximamente todavía va a terminarse. Y en estos meses, ya que ha pasado más de un año, pocos directores de cine nos hemos podido reincorporar a hacer largometrajes. Entonces,
La misma situación de la pandemia nos ha obligado a reinventarnos y nosotros acá en Perú, mi productora JM Mauri Films, nos reinventamos con una nueva propuesta cinematográfica que es un acercamiento, como te decía, a la poesía. E incluso lleva el nombre del programa, ¿no? Que se llama La Poesía y el Cine. Bueno, este proyecto que nosotros hemos sacado a flote consiste en hacer cortometrajes de los poemas, ¿no? Y es que así ya hemos producido un promedio de 5 cortometrajes basado en poesía, porque la poesía pues es imágenes animadas, ¿no? Es el cine, entonces hay un acercamiento muy bueno. Y tú como poeta y como cubano, que sabemos que hay un buen movimiento cinematográfico ahí en la isla, ¿cómo ves que el cine se acerque a la poesía a través de los cortometrajes? En el acercamiento del cine a la poesía, considero que hay dos corrientes principales. Una es aquellas producciones cinematográficas que abordan explícitamente el tema poético o la vida de algún poeta. Estoy pensando en icónicas como El Club de los Poetas Muertos o Mentes Peligrosas, o en Neruda, la película de Pablo Larraín estrenada en 2016, o en Silvia, que narra la relación no exenta de conflictos entre la poeta norteamericana Sylvia Plath y el también poeta Ted Hughes. La otra dimensión sería para aquellas películas que, independientemente al tema que aborden, no renuncian a la expresión poética en la concepción de sus diálogos, porque tienen un guión con una alta factura poética, donde también la expresión poética está de manifiesto en la forma de abordar su fotografía, porque los realizadores, porque los productores, porque los fotógrafos tienen una altísima concepción plástica de la fotografía o en sus recursos escenográficos. Lo cierto es que el espectador siempre se percata, por lo menos el espectador avisado, aquel que no solo quiere disfrutar una película como producto comercial, sino que busca en las catacumbas del filme aquellos sortilegios, aquellos símbolos que pueden ayudarle a reajustar su mundo interior. La película posee fuerzas telúricas o connotaciones simbólicas cuando tiene estos resquicios de poesía que la convierten o sea, que pasan desde el producto meramente comercial hasta un resultado artístico estéticamente superior al que nosotros, como simples telespectadores y cinéfilos, aspiramos. Ya, Moisés, llegando ya a la parte final de esta hermosa conversación que venimos sosteniendo contigo aquí en la Franja Cultural, la Poesía y el Cine, que se emite todos los miércoles en el horario que indica la emisora, debemos preguntarte, ¿no? Hemos leído en tu biodata que tienes muchas publicaciones proyectadas para el futuro. Cuéntanos, ¿qué planes tienes para el futuro acerca de tus publicaciones? Ya llegará el día en el que pueda emanciparme finalmente de la poesía. Por ahora escribo todos los días, escribo con vocación de mecanógrafo proletario. Trato de terminar varios libros al año, 4, 5, 6, quizás esto se llame grafomanía, pero no he encontrado otra forma de alguna manera concebir mi vida como escritor. Así que en estas estoy, escribiendo, leyendo, en nuevos proyectos editoriales, recibiendo libros de otros para ayudarles a los que comienzan en este complejo camino, trabajando también en la investigación histórica con el tema de la religión, y ahí voy desandando los caminos y construyendo el hombre que soy en este presente y finalmente el que seré en el futuro. Muchísimas gracias, Moisés Mayán,
Ha sido un gusto tenerte aquí en la Franja Cultural, la Poesía y el Cine, hablar de todo lo que vienes haciendo en poesía y narrativa. Nos ha encantado conversar contigo, Moisés, y esperamos próximamente, Moisés, en la próxima temporada, tenerte como otro de nuestros invitados, ¿no? Queremos agradecerte mucho y a la vez también desearte muchos éxitos en todos tus proyectos que vienes preparando, y sobre todo porque vienes dándole ese gran empuje a la poesía y a la narración, que es algo muy loable, ¿no? Desde Perú recibe un fuerte abrazo de Héctor Marreros y de todo el equipo de producción, y asimismo de América Santiago. Muchas gracias, Moisés, y será hasta una próxima entrevista que tengamos contigo. Sencillamente muy agradecido, como dije al principio, por esta invitación. Espero que estas sencillas respuestas puedan mover sus sensibilidades, acercarle a esos dos mundos que para nada son antagónicos, sino complementarios, que tienen entre sí vasos vinculantes y una muy honda relación, como son la poesía y el cine. Muchísimas gracias y quizás un día nos veamos por ahí. Muy bien, estimados oyentes, de esta manera ya nos acercamos ya a la parte final de su programa favorito, la poesía y el cine. Siempre es un placer estar cada miércoles con ustedes, y siempre con nuevos invitados, ¿no? Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes, amables oyentes, a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión y de la gerente general América Santiago, asimismo a nombre de mi equipo de producción de Perú. Pero antes de despedirme, debo hacer las recomendaciones del caso. No bajemos la guardia, sigamos con los cuidados que debemos tener, y no es malo, señores, recomendar en esta parte del programa, en la parte final, la oración. Si podamos, hagamos cadenas de oración, que esta pandemia ya nos deja un gran legado, una gran enseñanza de estar unidos entre familias, perdonarnos, ser más humanos, compartir más cosas juntos, más tiempo, tratar de vivir en paz entre nosotros, es lo que nos está pidiendo el Señor, ¿no? Que Dios Todopoderoso derrame su bendición, porque sabemos que Él es mucho más grande que esta pandemia, es mucho más grande que todos nuestros problemas. Estimados oyentes, con mucha fe les aseguro que si ustedes dejan sus problemas en las manos de Dios, Él sabe qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, dicho esto, también queremos hacer llegar nuestras condolencias a todos nuestros amigos que han perdido familiares, ¿no? Y asimismo también rogar que calme ya esta pandemia. Eso ha sido todo por hoy, estimados oyentes, y no se olviden de sintonizar el próximo miércoles a la misma hora que indica la emisora de acuerdo a su país, sintonizar el programa número 1 de Radio Satélite Visión y América Visión, la poesía y el cine. Mi nombre es Héctor Marreros y les digo hasta una nueva oportunidad. Chao, chao. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.